Pueden sentarse, hermanos. Gracias, gracias. El día de hoy vamos a meditar en esta mañana sobre esta parábola que conocemos como la parábola de los viñadores malvados. Y si ustedes han venido en los últimos 2 domingos, seguramente estarán preguntándose por qué nos saltamos la última parte del versículo 11, del capítulo 11. Bueno, la vamos a unir aquí. El relato que vamos a estudiar hoy, hermanos, la parábola de la viña o la parábola de los labradores malvados, la vamos a encontrar después de esta disputa, de esta controversia que tiene el Señor Jesús contra sus opositores. Sus opositores le han dicho, después de que el Señor Jesús purifica el templo, van a preguntarle al Señor Jesús con qué autoridad está haciendo estas cosas. Sin embargo, el Señor Jesús hábilmente les va a contestar. Bueno, díganme ustedes si el bautismo de Juan era bautismo del cielo o era bautismo de la tierra. Y ellos no le contestan porque dicen que tenían miedo. Así que no le contestaron. Y el Señor Jesús le dice, bueno, como no me contestaron, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Sin embargo, el Señor Jesús, inmediatamente después de eso, en nuestras versiones de Reina Valera, va a abrir diciendo, entonces comenzó. Eso quiere decir que ese entonces es una conexión con lo último que dijo Jesús. Y lo último que dice Jesús es que Él tampoco va a decir con qué autoridad hace las cosas. Así que estamos abriendo este entonces con esta parábola. Si somos lectores frecuentes de la Biblia, vamos a darnos cuenta que los profetas en el Antiguo Testamento constantemente están haciendo alusiones a 2 árboles. Uno de ellos ya lo vimos el domingo pasado, que es la higuera, y otro es una vid, que es un árbol de uvas, o también le podemos decir un viñedo. Particularmente Isaías 5 tiene esto, un relato de una viña. Y la viña de la cual nos está hablando Marcos es una viña especial, ¿sí? Vean ustedes del versículo, dice, un hombre plantó un viñedo, la cercó, es decir, le puso límites, luego le puso un lagar, que es un lugar para procesar las uvas y hacerlas jugo, y después le construyó una torre de vigilancia. Así que este hombre, este señor de la parábola, está haciendo los preparativos para que esa viña produzca frutos, ¿sí? Los hermanos que les gusta sembrar, no sé si verían bien que un vecino llegue, pode su, bueno, ¿cómo se llama aquí? Desmonte su terreno, eche fertilizante, y de repente cuando sea el día de la siembra no llegó. Como que algo no cuadra, ¿verdad? Se supone que tiene que sembrar, pero ese día no llegó. Bueno, eso es lo que nos está contando el Señor Jesús. El hombre que es dueño de esta viña tiene firmes intenciones de que su viña dé frutos. Si no, no le hubiera puesto lagar, no le hubiera puesto la cerca y tampoco le hubiera puesto una torre de vigilancia. Así que después, hermanos, después de que hace todo esto, renta su viña. Dice aquí que se la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Así que la historia nos va a dejar, ¿sí?, con que los que tienen que producir los frutos, hermanos, son los labradores. Ellos son los que tienen que producir frutos. Así que este hombre termina la escena y se va. Hizo lo que tenía que hacer para la viña y se va. Ahora vamos a ver a los actores de esta historia. ¿Quiénes salen en esta historia? Bueno, vamos a ver a unos labradores, vamos a ver al hijo de este hombre y vamos a ver a unos siervos, a unos enviados.
La historia, hermanos, inmediatamente, Marcos, como ya les he comentado anteriormente, Marcos es una persona que cuenta historias muy rápido. No es como Lucas o como Mateo, que dan muchos detalles. Lucas muchos detalles históricos, Mateo muchos detalles narrativos. Marcos ahorra palabras y va sobre lo que tiene que decir. Dice que le dio la viña a los labradores, se fue. Y dice, llegada la cosecha, versículo 2, llegada la cosecha, mandó un siervo para recibir de ellos su parte de la cosecha. ¿Sí? Si lo primero que nos contó nos hacía pensar que el hombre sí quiere frutos, esto segundo del versículo 2 lo confirma. ¿Sí? Ya llegó el tiempo que la viña tiene que dar frutos y va a mandar por la parte que le corresponde. ¿Sí? Es la segunda vez. Aquí podemos hacer una pausa, ¿verdad? Y darnos cuenta que lo que pasó con la higuera es exactamente lo que está pasando ahorita con la viña. Con la higuera, el Señor Jesús llega, la ve con supuestamente frutos, porque ya la ve con hojas. Si ya tiene hojas, tiene que tener frutos. Se acerca, no hay frutos y Jesús la maldice. Y con esta viña, en esta parábola, parece algo similar. Ya es el tiempo de la cosecha, de los frutos. Vamos a ir por lo que nos toca. Así que es muy importante en esta mañana que veamos qué tienen que ver los frutos. Así que este dueño decide mandar a su siervo por los frutos. ¿Para qué sirven los frutos, hermanos? ¿Quién siembra para después regalarlo? ¿Sí? Por lo regular, la mayoría de las personas que siembran o es para el consumo personal o es para vender. Pero normalmente los frutos tienen que servir para alimentar. Así que si este hombre que sembró la viña, seguramente es, o por lo menos, si no es un gobernante, es un hombre rico, tiene personas que dependen de él, así que seguramente tiene que alimentar a estas personas con el fruto que le corresponde. Hasta aquí todo bien. Es una historia muy lógica. Si yo siembro un terreno y se lo doy a alguien, se lo rento, pues espero que cuando sea el momento de los frutos, lleguemos al acuerdo. Pero estos labradores, hermanos, tienen algo extraño. ¿Sí? Vean la historia. Dice que manda a un emisario, a un siervo, a un mensajero, y en cuanto llega a la viña, se topa con un problema con ellos. Y el problema, que Marcos no nos lo dice, sino tenemos que irlo descubriendo conforme pasa la historia, es que no quieren darle el fruto. Dice que en cuanto llegó uno de estos siervos, lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. ¿Sí? Llega alguien a traer los frutos de la viña, e inmediatamente los que están ahí en la viña, no nos dice que no haya frutos, hermanos, ojo aquí. No nos dice que no haya frutos. Simplemente que los frutos que ya le corresponden al Señor no se los quieren dar. Y estos labradores, hermanos, deciden recurrir a la violencia. ¿Sí? Son violentos con esta persona, lo agarran, lo golpean y lo regresan al dueño de la viña. Quiero que vean, hermanos, aquí un diálogo que se está llevando a cabo sin palabras. El dueño manda por sus frutos. Pero los labradores sí le contestan, hermanos, nada más que no le contestan con palabras. ¿Sí? Una vez, cuando era pequeño, me mandaron a comprar un refresco y mi papá dijo, bueno, ya está grande, ¿verdad? No creo que tire el envase, ¿no? En ese tiempo se acordarán ustedes que los envases eran de cristal. Bueno, me dijo, me lo recuerdo muy bien, vas a agarrarlo de aquí y de acá para que no se caiga. Bueno, fui, la tienda estaba a 2 casas y dice mi papá, me preocupé porque no volvías.
Cuando me fue a buscar a la tienda, la señora me estaba dando una rameada porque quebré el envase. Así que hubo un mensaje ahí, ¿verdad? No viene y cuando voy por él lo encuentro lastimado. Hubo un mensaje, algo pasó. A este dueño también le están mandando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que los labradores le están respondiendo al dueño? Le están diciendo, no te queremos dar los frutos. ¿Sí? Porque lo dejan ir, dice que lo regresan con las manos vacías. Si alguien dice que se regresa con las manos vacías, es porque se espera que regresara con las manos llenas, ¿no? Con su parte del fruto. Pero no regresa. Bueno, este dueño, hermanos, nos va a empezar a desesperar un poquito conforme vaya avanzando la historia, porque dice, bueno, lo agarraron, lo golpearon, lo regresan con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. ¿Sí? Vean, al primer siervo se nos dice que iba por el fruto, pero por el segundo ya no. Ya nada más nos dice que les mandó otro siervo. ¿Sí? Ya no les fue a pedir los frutos, nada más les mandó otro siervo. Y vean qué es lo que pasa con los labradores. Si al primero le pegaron por ir a pedir los frutos, a este segundo le va peor. Yo creo que este segundo nada más se asomó ahí en la viña a ver qué estaba pasando y dice que lo agarran, dice en esta versión, le rompieron la cabeza y lo humillaron. ¿Sí? Estos labradores no solamente van a recurrir a la violencia física, sino también empiezan a recurrir a la violencia psicológica, verbal, ¿sí? Porque, hermanos, para humillar a alguien se necesita intelecto, ¿no? No humillas a alguien nada más con puras palabras, tienes que decirle algo que lo denigre. Otra versión dice, lo ultrajaron, y ultrajarlo es ponerlo en una condición sumamente humillante. Así que este segundo siervo, pobrecito, ¿verdad? No tenía nada de culpa, ya no fue a pedir nada, pero los labradores ahora escalan su nivel de violencia. Ya no solo le pegan, sino también lo humillan. Y le pegaron tan fuerte que, de acuerdo a este relato, le rompieron la cabeza. Finalmente, hermanos, dice, entonces les mandó otro siervo. Por eso les digo, ya este dueño, hermanos, empieza a desesperarnos. ¿Sí? ¿Por qué sigue mandando siervos a unas personas violentas? Si al segundo siervo que le regresaron con la cabeza rota y humillado, el dueño ya debía haber dicho algo, ¿no? Si ustedes son los dueños de algún lado y van a cobrar un dinero, no irían ya con la policía, hermanos, desde el segundo. Pero este dueño como que no entiende mucho, como que es así medio pasivo, como que no quiere involucrarse, ¿verdad? O al menos esa impresión nos da. Les manda otro siervo, ¿sí? Pero a este lo matan. ¿Sí? Marcos cada vez va haciendo más cortito su relato, porque este ya ni siquiera dice siervo, nada más dice mandó a otro, y a este lo mataron. Más cortito su relato. Ya ni siquiera sabemos si es siervo o no es siervo. Bueno, mandó a otro, y a este lo mataron. Mandó a otros muchos, ahí sí ya no sabemos cuántos fueron. Mandó a otros muchos. A unos los golpearon y a otros los mataron. ¿Qué hace, hermanos, que estos labradores escalen su violencia y sean cada vez más malos? Una lectura así muy simple nos diría, pues seguramente esta lectura está hablando de la gente que no quiere conocer a Dios, ¿sí? Y que cuando uno como cristiano va y le habla, la gente nos rechaza. Y podemos ocuparlo así, ¿verdad? Para
para motivar al evangelismo y decir, si sales a evangelizar te pueden matarte. Pero hermanos, el texto va a finalizar diciendo que los escribas y los fariseos se dieron cuenta que Jesús hablaba de ellos. Y si la viña de Isaías 5 es el reino de Dios y es el reino de Israel, entonces está difícil que los labradores malvados sean las personas que no conocen a Dios. ¿Sí? Piénsenlo. Estos labradores están dentro del reino de Dios. Si la viña es la comparación. Pero hermanos, quiero que piensen otra cosa. ¿Qué le pasa al dueño? ¿Qué le pasa a este dueño? ¿No le importan sus siervos? ¿No tiene valor suficiente para enfrentar a los labradores malvados? ¿Qué tiene este dueño? ¿Por qué insiste una y otra vez en mandar siervos? ¿Es ingenuo acaso este dueño? ¿Piensa que algún día van a cambiar los labradores? Porque si le hacemos caso a Marcos, donde dice mandó a muchos más, podríamos decir que le mandó todo el mes, un montón de siervos. Y Marcos tiene que decirnos, a unos los golpeaban y a otros los mataban. Yo, si fuera siervo de ese dueño, diría, ¿a dónde voy a ir? ¿A la viña? No, yo no voy a la viña. No, si uno regresa muerto y otro golpeado, ¿no? Así que el dueño, hermanos, va a hacer una reflexión. Es la primera vez que lo vemos hablar, porque hasta eso nos desespera un poco el dueño, ¿verdad? No habla. Pero el dueño hace una reflexión. Dice, bueno, le queda todavía un hijo, su amado. Por último lo mandó a él pensando, a mi hijo sí lo respetarán. ¿Sí? Y aquí también los labradores hablan. Les dije que era un mensaje de comunicación entre ellos, ¿no? Los labradores no han hablado antes, pero ahora sí hablan. Y dicen los labradores, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. ¿Qué pensaría este dueño, hermanos? ¿Sí? ¿Qué pensaría este dueño? ¿Por qué pensó que su hijo amado, iba a ser la solución? Bueno, el dueño nos lo dice, es mi hijo, lo van a respetar. Para el tiempo de Palestina y Jesús, un hijo podría ser más o menos como hablar directamente con el Padre. ¿Sí? Una representación de Él, un emisario. Es como ahora, ¿verdad? Los políticos, ¿verdad? Los presidentes tienen a alguien predilecto con el que pueden hablar. Y ya la gente que quiere hacer un acuerdo con el presidente sabe que si le logra hablar al político, no al presidente, pero al otro, tiene entrada directa con él. Así que este dueño está pensando que su hijo, por ser la imagen de él, la imagen viva de él, va a lograr que estos labradores cambien. Así que el dueño asume que lo van a respetar y los malvados, los labradores malvados, hermanos, ¿qué es lo más malo que puede hacer una persona? Lo más violento, matar. Y nosotros podemos pensar y decir, bueno, ya después de matar ya no se puede hacer nada malo, ¿no? Pero estos labradores malvados escalan su violencia un poco más, porque dice que estos labradores dijeron, lo atraparon, le echaron mano, lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. Ya ni siquiera se pudo quedar a morir en su viñedo. Lo expulsaron de su viñedo. La escalada de violencia, hermanos, de estos labradores malvados parece ser entonces que no tiene fin. Cada nuevo siervo que llega se encuentra en ellos
con una manera de violentarlo de una manera diferente y más violenta que la primera vez. Y entonces nosotros que estamos leyendo este relato, hermanos, pues ya nos enojamos, porque ya mataron al hijo amado del dueño. Y no vemos que el dueño actúe, hermanos. Si nos están contando esta historia, ¿verdad? Esperaríamos, como en las historias que normalmente conocemos, que haya un desenlace, ¿verdad? Pero el Señor Jesús corta la historia abruptamente. Cuando matan y arrojan del viñedo al hijo, el Señor la corta. Versículo 9. Y se hace una pregunta. ¿Qué era el dueño? Y Jesús mismo la contesta. Volverá, acabará con los ladrones y dará el viñedo a otros. Y entonces, hermanos, tenemos que cambiar nuestro pensamiento acerca del dueño de la viña. Porque el dueño de la viña entonces no es un ingenuo, no es una persona sin poder. Porque dice el Señor Jesús que este dueño volverá. Aquí dice acabará, pero el texto griego original dice aniquilará. Y aniquilar, hermanos, es exterminar, desaparecer. Así que si estos ladrones malvados, hermanos, en su escalada de violencia pensaban que en matar era lo más malo que podían hacer, el Señor de la viña va a aniquilarlos, a desaparecerlos por completo. Y no solamente eso, hermanos, le va a dar la viña a otros. ¿Será que este dueño no entiende, hermanos? ¿Qué haríamos nosotros con un viñedo así? Ya que lo recuperamos, diríamos, no, mejor mando a hacer alberca, una palapa y la rento para fiestas, ¿verdad? Porque de viña no sirve, mucho problema. Pero no, el dueño de esta viña va, la recupera y le va a dar su viña a otros. ¿Qué les parece eso, hermanos? ¿Qué les va diciendo del carácter de este dueño? ¿Qué quiere el Señor de la viña? Por cierto, hermanos, que cuando empieza el relato, dice un hombre, así dice. Nosotros así lo tenemos. Entonces comenzó Jesús a decirle, versículo 1, un hombre plantó una viña. Así que ahí, en griego, dice un ántropos, o sea, un hombre. Pero, hermanos, cuando Jesús corta el relato y dice, ¿qué hará el dueño? Ahí dice, ¿qué hará el Kyrios? ¿Qué significa? ¿Qué hará el Señor? Y Kyrios, hermanos, en la Biblia, siempre en el Nuevo Testamento va a ser un sinónimo de Dios. ¿Sí? Aunque aquí se interpretó ¿qué hará el dueño? Nosotros que conocemos el Nuevo Testamento sabemos que Jesús está hablando de Dios. ¿Qué hará el Kyrios? ¿Qué hará el Señor? Por eso yo les pregunto eso, ¿qué hace el Señor? ¿Por qué no reclama la viña y se la queda Él y Él administra? ¿Por qué no interviene antes, hermanos? ¿Por qué deja que estos malvados sigan teniendo éxito? Si Él tiene los recursos para aniquilarlos desde un principio, ¿por qué se espera que tantos y tantos y tantos siervos, hermanos, padezcan a manos de estos labradores malvados? ¿Les estaba dando oportunidades, hermanos, para arrepentirse? ¿Estaba pensando que los viñadores podían cambiar? Yo, hermanos, en esta historia puedo ver una historia de control, una historia de violencia. ¿Por qué se los digo? Porque la historia termina diciendo lo siguiente: cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida para ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Si ustedes han estado conmigo en Marcos, saben, hermanos, que se los he dicho, que las parábolas era un recurso que Jesús utilizaba para hablarle a las personas.
Pero de acuerdo a Marcos, hermanos, la gente como que no entendía la parábola. ¿Se acuerdan del sembrador? Señor, ayúdanos a entender, ¿por qué no la entendemos? Mateo dice que lo mismo pasó con la parábola del trigo y la cizaña. Pero aquí, hermanos, o los discípulos no les iba muy bien en la escuela, porque no entendían, o los fariseos, hermanos, tenían una capacidad intelectual muy alta. Y como no creo, hermanos, que sea ni una ni la otra, creo, hermanos, que desde un principio las parábolas se entendían perfectamente. Y aquí hay control y violencia. ¿No les parece ingenuo, hermanos, el argumento que tienen los labradores malvados? Vean su argumento otra vez. Versículo 7. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Vean esta ingenuidad, hermanos. ¿Quiénes de aquí ya tienen todo listo en su testamento? Bueno, septiembre fue mes del testamento, pero seguramente, hermanos, nadie va a decir de los que tienen propiedades para heredar. Ninguno va a decir: ojalá mis herederos no se peleen entre ellos, ¿verdad? O que su vecino diga: voy a desaparecer a todos los herederos para que don Pedrito me herede a mí, ¿no? Si llega un vecino por ahí y desaparece a sus herederos, no es como que don Pedrito voltee y diga: pues solo está mi vecino, a él le voy a heredar. ¿Verdad que no hacemos eso? Mejor lo donamos, ¿verdad?, a la iglesia, a algún otro lado. Pero no pensamos dejarle como herencia, lo que nos han quitado por la fuerza y la violencia. ¿Verdad? Así que, ¿cómo pensaron estos labradores, hermanos? ¿Cómo pudieron llegar a concluir que este dueño les iba a dar a ellos como herencia lo que se adjudicaron por medio de la violencia? Para nosotros hoy, hermanos, es muy fácil darle la estafeta a los judíos y decir: yo no soy ese labrador malvado. Qué bueno que vine hoy porque no me llegó a mí la pedrada, ¿verdad? Le llega a los judíos, seguro por eso hay bombardeos ahorita, ahí está su consecuencia. Pero la Biblia, hermanos, tiene la característica de poder hablarnos siempre. Siempre que abrimos la Biblia, tenemos oportunidad para que ella nos hable y nos diga algo. ¿Qué nos puede decir hoy a nosotros? ¿Sí? Bueno, podríamos decir, hermanos, lo primero: la iglesia está destinada a dar frutos. Esto que acabamos de ver, hermanos, se ha cumplido, proféticamente se cumplió. En verdad, el Señor quitó a Israel y puso a los gentiles como parte de su pueblo. Pablo lo explica muy bien, hablando de un árbol. ¿Sí? Esto ya pasó. Pero esto no significa, hermanos, que la historia no pueda repetirse. De hecho, hermanos, el hecho de que el dueño reclame la viña y luego se la dé a otros, quiere decir, hermanos, que la historia puede volver a repetirse y que nosotros, la iglesia, nos convirtamos ahora en los labradores malvados. Que cuando sea el tiempo del fruto, hermanos, nosotros le digamos a Dios: no te lo vamos a dar. Y tal vez ustedes se están preguntando: bueno, pero ¿cuándo es el tiempo del fruto? Porque yo no veo mucho fruto aquí en la iglesia. Bueno, el Señor Jesús dice en Mateo 9:37, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Así que, hermanos, desde que el Señor Jesús regresó al Padre, la cosecha ya era mucha. Hay frutos, hermanos, que la iglesia tiene que regresarle al Padre.
Una y otra vez he comentado esto, hermanos. Ser cristianos no significa venir los domingos a la iglesia. Me gusta cuando venimos a la iglesia, porque es un tiempo en el que podemos cantar juntos, ¿sí? Se escucha súper bien cuando cantamos todos, ¿verdad? Como tenemos un techo que regresa el sonido, se oye fuerte, ¿verdad? Pero no estamos llamados a cantar nada más, hermanos. Me gusta cuando pasan al altar a orar, porque los oigo orar de cerca y oigo sus peticiones y no me siento orando solo. Pero no es lo único que venimos a hacer a la iglesia. Me gusta cuando venimos a los tiempos de clase de escuela dominical, porque me gusta dar clase, pero no es lo único que venimos a hacer a la iglesia. Me tranquiliza ver que hay ofrendas y diezmos, porque a través de ellos podemos ayudar a las personas que lo necesitan, pero no es lo único que venimos a hacer a la iglesia. El fruto que la iglesia tiene que dar, hermanos, es establecer el reino de Dios en la tierra. Una y otra vez, hermanos, en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con esta figura. La oración del Padre Nuestro dice: que se haga tu voluntad, que venga a nosotros tu reino, no mi reino, es tu reino, es el reino de Dios. Pero siento, hermanos, que muchas veces nosotros nos convertimos en estos labradores malvados, insensibles. Si alguien viene de fuera y quiere tomar un fruto de la iglesia, a veces queremos ser como estos labradores malvados, agarrarlo, romperle la cabeza con un bibliazo, ¿verdad? Y luego regresarlo y decir que se vaya porque no quiere obedecer a Dios. ¿Verdad, hermanos? Hay veces, hermanos, que la gente se acerca a la iglesia con la esperanza de poder recibir de la iglesia lo que se supone que tiene que encontrar aquí, que son frutos dignos de arrepentimiento, amor, santidad. Pero lo único que encuentra, hermanos, es a unos labradores enojados. Me costó mucho ser cristiano. Me costó. Y te tiene que costar a ti también, como a mí me costó. Qué bueno que ya traemos nuestra Biblia aquí en el celular, ¿verdad? Porque ya los bibliazos no los vamos a dar aquí porque tenemos miedo que se rompan. Pero luego les aventamos los bibliazos, hermanos. Dice Romanos 1 que Dios los entregó a una mente reprobada. Sí, hermanos, pero antes de Romanos 1 está Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Es cierto, el pecado ha corrompido nuestra mente. Es cierto, el pecado no nos deja tener comunicación con Dios, pero antes que todo eso está el sacrificio del Hijo del dueño de la viña. Y cuando el dueño de la viña venga, hermanos, y vea a su iglesia cometiendo violencia, hermanos, el dueño de la viña tiene poder para aniquilarnos. Tiene poder para aniquilarnos. Y nos va a quitar la viña. Y se los va a dar a otros. Porque el dueño de la viña, hermanos, está completamente comprometido de que los mensajeros que él manda por fin convenzan a los labradores malvados de que están en un error. Amén. Eso era lo que quería el dueño de la viña. Por eso estaba mandando mensajero tras mensajero tras mensajero para ver, hermanos, si era posible que los labradores malvados se convencieran de que estaban en un error. Pero nosotros mismos, hermanos, le queremos decir al dueño de la viña: ¿por qué no vienes ya a aniquilar a todos? Aniquílalos a todos. Tú tienes el poder, aniquílalos.
Pero el dueño de la viña sabe, hermanos, que si Él viene a aniquilar, tal vez nosotros también nos vamos a ir aniquilados. Por eso es paciente con nosotros. Por eso es paciente con nosotros. El Señor es paciente frente a la violencia, pero su paciencia, hermanos, tiene un límite. Su paciencia tiene un límite. No le queramos dar la estafeta a otros, hermanos, no nos hagamos a un lado, ¿verdad? Les dije una posibilidad. Podemos decir, este texto habla de los que no quieren ser cristianos, porque son bien violentos. Cuando uno va a la casa a hablarles, nos corren. O después de escuchar el sermón decir, no, creo que es los judíos, porque ellos fueron así con Jesús. Pero si somos oidores sabios, vamos a decir lo mismo que los escribas. Caímos en cuenta de que esta parábola estaba hablando de nosotros. Pero hoy tenemos una oportunidad y ser diferentes a los escribas y los fariseos, porque estamos a tiempo de pedir perdón. Esta semana le dije a los hermanos de la Junta de Diáconos, ¿sí? Les digo, hermanos, y creo que también lo puse en el grupo de la iglesia, hice esta invitación, porque sé que a veces les cuesta a ustedes hablar y no saben cómo invitar a alguien. Compártanle este link a alguien y ya, no digan más. Dice hermano Armando, yo lo voy a compartir. Y hoy veo aquí al hermano Canti. Gracias a Dios por eso. Sirvió. Pero eso quiere decir, hermanos, que se empieza a despertar en el corazón de la iglesia la sensibilidad. Sí hay gente que necesita escuchar de Dios. Sí hay gente que necesita agarrar un fruto de la iglesia. Hay personas que nos miran con resentimiento, hermanos. Hay personas que nos miran con resentimiento. Y la única forma, hermanos, de acabar con ese resentimiento es que la iglesia se parezca al dueño de la viña, mandando mensajeros una y otra vez. Que la iglesia sea capaz de mandar mensajeros una y otra vez. Porque Jesús se pregunta esto: ¿acaso no saben esta porción de la Escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. La iglesia no debe contestar con violencia, hermanos, a las personas que se acercan por un fruto. Por el contrario, tiene que parecerse a su Señor, estar dispuesto a ser desechado, porque la piedra que todos desecharon es la piedra que forma los cimientos de este templo que somos nosotros. Como templo del Espíritu Santo, que es la iglesia, nuestro cimiento es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no era la piedra más preciada, era una piedra desechada. Y eso es lo que nos deja maravillados a nosotros, hermanos. Si nuestra piedra angular es una piedra desechada, ¿cómo es posible que la iglesia se encargue de desechar a las piedras que el mundo ha desechado previamente? Espero haber sido claro en este último. Pero si nuestra piedra angular, el fundamento de nuestra fe, es el desprecio de Jesucristo por parte del mundo, la iglesia no puede hacer lo mismo con otras piedras que el mundo desecha. La iglesia tiene que abrazar a las personas que se acercan, porque ese es un fruto digno de arrepentimiento. El tiempo para arrepentirse, hermanos, se está terminando.
nuestro Señor fue capaz de tomar el desprecio y convertirlo en la base para nuestra nueva comunidad. El reino de Dios nos exige hoy que esta viña que previamente el Señor ya preparó, que nos ha dado las herramientas para tener frutos, dé frutos hoy, para que otras personas, hermanos, puedan beneficiarse de lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y antes de orar, vamos a cantar el canto que se preparó previamente. Y vamos a cantarlo, hermanos. Si no podemos recordar todo el sermón, por lo menos recordemos la letra de este canto.